Hola, hola, estamos acá otra vez en otro capítulo del nuevo podcast. Esta vez vamos a hablar de un tema, no sé, como nuevo para nosotros creo, pero un poco interesante. Y a ver qué tal, estamos con una invitada especial y con Belén. Hola. Hola Mau, a los tiempos que podemos reunirnos de nuevo, estamos aquí realmente para mí en una nueva conversación y un tema realmente bastante amplio. No tenía conocimiento hasta que me permitiste poder compartir, y aquí estamos pues con una gran persona que nos va a poder explicar el tema de la biodanza, que para mí me parece súper interesante. Es nuevo, ¿no? Ya próximamente tenemos que, como a los años, nos vemos con Pío también. Saludos al Pío. Sí, saludos, ojalá aparezcas. Que es de la vida. Estamos con Mónica. Hola y saluda. Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días. Gracias Mauri, gracias Belén por esta entrevista, sobre todo con este tema que si bien aquí en los Estados Unidos no es tan conocido, pero que sí tiene un amplio movimiento a nivel mundial, y de eso ya vamos a hablar y vamos a conversar de qué es este tema tan apasionante de la biodanza. Ajá, exactamente, porque realmente usted me pone la palabra biodanza, es como que baila para la vida, algo así. Exacto, dijiste, ¿verdad? Lo exacto. Le dividí las palabras y estoy tratando de... Estás en el punto exacto de qué es biodanza. Primero con el yoga. Sí, yo pensé que era acro-yoga. Me confundí. Bueno, incluso mira... ¿Algo tiene que ver? No. Bueno, tiene que ver en ciertos sentidos. Vamos primero tú diste una definición perfecta de lo que es biodanza. Y mucha gente se confunde cuando oye este tema y dice, voy a hacer ejercicios, lo toma como bailoterapia. Exactamente. Y no es bailoterapia porque no son ejercicios puestos como para que tú saques físico, hagas cardio y todo. Pero biodanza, en su terminología, es la danza de la vida. ¿Qué es lo que te trae esto? A reencontrarte con tu forma original de vivir. Cuando nosotros venimos a la vida, venimos como seres felices, y con el paso del tiempo, con el estrés, con el transcurso, con cómo te trató la vida, cómo te trataron tus familiares, cómo te trataron en la escuela, colegio, nos vamos estresando, nos vamos comprimiendo, nos vamos despojando de lo que es nuestro ser en realidad. También vi como cuando estaba investigando como qué es y así, era más como se veía las definiciones, dice que es como un movimiento o algo, no sé, para crear felicidad, decía. Exacto. Sí, la mayoría se te pone... Para el ánimo, para el autoestima. Para dejar la parte de ansiedad. Te olvidas del estrés, la ansiedad. Exacto. Mira, les voy a dar la definición que da el creador de biodanza. ¿Es verdad que se creó en Chile? Se creó en Chile. Es de... encontraba, yo buscaba y buscaba. No encontré el origen. Pero ¿saben qué? Me alegra muchísimo que hayan creado... No, les voy a contar. Rolando Toro... 1924. No, es el nacimiento de Rolando Toro. Rolando Toro Araneda, él es el creador de la biodanza. Okay. Él fue un antropólogo, un psicólogo, un artista, ya les dije psicólogo. Él nació en 1924, un 19 de abril, por eso es que biodanza, festejamos el día de biodanza, no con su muerte, sino con su nacimiento. Él, para los años... Él se inventó. Mira, no es que no, exactamente, fue cogiendo distintas cosas y fue creando este método que en un inicio no se llamó biodanza. Él para finales de los años 60, este psicólogo empieza a trabajar en un psiquiátrico y empieza a ponerles distintos tipos de música a los enfermos mentales. Entonces él iba haciendo este estudio y viendo cuál era su comportamiento. Entonces un día él llega y les pone música muy alegre, muy eufórica, y ve que por la noche ellos se tranquilizaban. Cuando había mucho movimiento, mucho adrenalina en esa música, ellos bailaban y todo, y después
se tranquilizaban por las noches. Y después hizo lo contrario, un experimento. Después hizo lo contrario, les puso música muy calmada, muy despacio, y vio que después de eso pasaba un momento y ellos se volvían muy eufóricos. Entonces empezó a crear este método. Para finales de los 70, él sale de Chile, de su tierra de Chile, no es extraditado, él sale huyendo de la dictadura chilena, sí, y se radica tanto en Argentina como en Brasil, donde ya empieza a crear este método con un marco teórico y científico de qué es lo que provoca. Posteriormente, para los años 80, él ya viaja hacia Italia, donde ya hace una fundación con el tema de biodanza y empieza a regarlo en toda Europa. Y luego, posteriormente, en los años 90, él vuelve a Chile y ya empieza a darse el movimiento a nivel de Latinoamérica. ¿Cómo es que se llamaba antes? Psicodanza. Ah, o sea, parte. Exactamente. Miren lo que dice Rolando Toro. Dice, biodanza es un sistema de integración afectiva, renovación orgánica y reaprendizaje de las funciones originarias de vida, basada en vivencias inducidas por la danza, la música, el canto y las situaciones del encuentro en grupo. ¿Qué es lo que hace biodanza? Biodanza se basa en la música, como la que estamos escuchando de fondo ahora, que tiene que vamos a darle a esa música, le vamos a dar una orden cuando estamos en grupo. Entonces, no necesitas saber bailar, no necesitas saber danzar, porque la danza es el movimiento originario de tu cuerpo movido por una emoción. Entonces, lo que tú haces es dejar que tu cuerpo libremente fluya a través de la música, y esa música lo que hace es deflagrar emociones. O sea, no es que tiene uno que verse bien y no, es que bailar, no es una coreografía. No es una coreografía. Okay. Tu como cuerpo, la acción del cuerpo exactamente, natural, a una música determinada que tú le pones como una instrucción. Entonces, ¿qué se hace en biodanza? Biodanza siempre se trabaja en grupo, y lo que haces es empezar cogidos de las manos en una ronda, o no te coges de las manos, siempre se empieza en una ronda, porque así es como empezaban nuestros antepasados, los originarios, a formar los grupos, donde se tomaban las decisiones más fuertes de una tribu, y se sigue haciendo hasta ahora, es en grupo, alrededor de un fuego. En caso de biodanza no tenemos el fuego, pero tenemos esta reunión de grupo, y lo que tú haces es estar uno frente al otro, donde tú no eres más que el otro ni menos que el otro, todos somos iguales. Y para esas personas que realizan o que organizan ese grupo, que dan las clases, es como que deben tener alguna certificación, conocimiento. Sí. Mira, yo llevo haciendo haciendo biodanza desde el 2006. Pero en Ecuador no había escuela de biodanza, la había en otros países como Chile, Colombia, Argentina, donde el movimiento de biodanza realmente es muy, muy fuerte. En el 2009 se organiza la escuela de biodanza por 3 maestras amorosísimas que deciden organizar una escuela de biodanza en Quito. Como yo ya venía haciendo biodanza y había visto los potenciales que crearon en mí, decidí tomar la escuela. Toma 3 años la escuela, 3 años de formación. De los requisitos son asistir una vez al mes a las clases intensivas, porque empiezan el día sábado hasta las 2 de la tarde. Nosotros nos quedamos la mayoría en la escuela y salíamos el domingo 6 de la tarde. Entonces tú tienes clases toda la tarde del sábado, todo el día domingo, donde convives, aparte de tus clases, convives con el grupo, y luego asistes semanalmente a un grupo regular de biodanza, donde tú haces biodanza con distintas personas entre el grupo o con otras personas, para reforzar lo que tú estás aprendiendo durante esos 3 años. Luego te gradúas de facilitador de biodanza, porque nosotros no
¿Por qué se dice facilitador? Porque nosotros facilitamos el proceso de las personas que hacen biodanza. Tú no estás enseñando nada, porque nosotros ya venimos cargados con todo eso, solamente que con el transcurso del tiempo, como les decía, nos hemos olvidado de todo ese proceso. Claro, entonces ahora facilitamos a que ese proceso se abra y todas las personas vuelvan a encontrar su origen. Por eso es decíamos, el reaprendizaje de las funciones originarias de vida. Entonces, la alegría. Según la definición es que uno nace feliz. Uno nace feliz. Bien, lo natural es estar bien. bien, estar feliz. Exactamente. Eso es tu naturalidad. Tú tienes todo, absolutamente todo. Pero las condiciones de vida... Claro, en la que nos encontramos a veces. Mira, es que es muy difícil la carga que venimos trayendo y que a veces no nos corresponde a nosotros, en el sentido de que tú no sabes todo lo que tienen que pasar tus padres, o cómo fue la situación de tus padres para la vida, para criarte, en el colegio que estuviste, las personas que te educaron, el tipo de vida que ellos venían cargando. Entonces tú te encuentras, por ejemplo, con unos padres que a lo mejor no fueron criados afectivamente y no supieron cómo darte afecto. Un profesor que tuvo una vida traumática y que contigo hace lo mismo. Claro. Ya, Sí, viene a... Entonces es claro, como una... atrayendo. Ajá. Desde que, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero ¿cómo vienen los niños de este mundo? Tú ves un niño feliz, Claro. un niño Sí. cuando va caminando, Inocente, Claro. inocente, No se o sea, da nada, todo para sin ellos es, apariencias, o sea, tú ves cómo ellos se maravillan absolutamente de todo. Claro. De todo. El respirar, a nosotros cómo nos han cuarteado la respiración. Cuando entras al colegio te dicen, párese recto, respire, no saque la barriga, cuando eso no es lo orgánico. Cuando tú respiras profundamente, entras todo el estómago, inflas tu estómago y saca, ¿para qué? Para que la respiración entre a todo tu organismo. Cuando aprendes a respirar con los pulmones, solamente la respiración se te queda hasta la mitad del cuerpo. Claro. Entonces, tú ves a un niño y dices, wow, o sea, eso es lo que ellos originalmente vinieron y nadie les ha cuarteado todavía porque ellos están en su despertar. Siendo ellos mismos. Exactamente. O les invito a que después de que, ahora que todavía tenemos, aunque sea un poquito de verano, vayan a la playa y ustedes vean cómo caminan las personas. Caminan totalmente disociadas. O sea, la forma normal de caminar es el brazo izquierdo, la pierna derecha y lo viceversa, pierna derecha, brazo izquierdo, y tú caminas orgánicamente, caminas equilibrado en tu centro, es como estás caminando hacia la vida. Si tú te fijas, tú ves cuerpos esbeltos, rígidos, manos quietas, las piernas se mueven, Las miradas hacia abajo. mirada hacia abajo. Sí. Y o sea, tú ves y dices, Sí, verdad, no me había dado cuenta. vayan y dense en cuenta, Como que dense le en da miedo cuenta. a la gente de lo que dirán alrededor. Claro, Sí, y no es es- que eso iba a decir. Y los niños les has visto en el mar, libres, corren, se mueven. Vean el caminar de un niño y van a ver que es totalmente orgánico. Nunca van a ver caminando un niño como robot, a no ser que se proponga hacerlo. Pero su forma originaria no es esa. O la otra es, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando alguien le da la mano y te da la mano así. O sea, Claro, hasta la energía se siente. cambia, ¿verdad? Pero Como que ¿qué? no estás seguro. Ajá. Y esas son las inseguridades que te causaron a lo largo de la vida. Pero en el grupo de biodanza se promueve otra cosa. Es muy difícil, no te digo que es fácil. Cuando tú llegas y el mirarle a una persona a los ojos, cuando te dijeron, los papás o las personas adultas decían, bájame la mirada, no me mires, ¿por qué me miras así? A los papás, a los abuelitos, tienes que bajarles la mirada. Y uno, ¿cómo aprendió? Baja la mirada. A resignarse. Exactamente, a obedecer y agachar la mirada. Y cuando tú llegas a este tipo de grupos y te dicen, mira, o sea, lo primero, los encuentros cuando surgen son sumamente sutiles porque no tienes que ir más bien con mucha cautela para que la gente no se asuste de su proceso y vaya siendo un proceso orgánico, despacio, con calma, continuo. Entonces te dicen, como les decía,
tomémonos de las manos, incluso las primeras, tú dices, pongámonos en ronda, ponte uno junto al otro y después les vas diciendo, ahora nos miramos, entonces tú levantas la mirada al otro, nos sonreímos y ya los siguientes encuentros dice, ahora nos cogemos las manos y vamos a avanzar y claro, y es poco a poco, es un proceso tan lindo. Entonces tú empiezas a mirarle al otro y ya no le reconoces como la persona, como Mauricio que está ahí y que tengo un poco de reserva. Entonces ya le ves al Mauri, le sonríes, le ves a Belén y también le das una sonrisa y tú te empiezas a sentir en confianza en ese grupo y ese va a ser tu nido, tu grupo de crecimiento. Una energía más como exacto. Claro. Eso es lo que te hace crecer. La música ayuda porque tiene unos matices así como que, claro, como que altos, como si todo fuera paz así. Mira. Como una persona que está como bajo. Hasta muy espiritual le veo. No, es que ahorita la música que estamos oyendo me gustó. He visto que también es más movida algunas. Por supuesto. Verán, biodanza trabaja en 5 niveles. En líneas de vivencia que todas las tenemos instituidas en nuestro cuerpo, que son la afectividad, la vitalidad, la creatividad, la sexualidad y la trascendencia. Afectividad desde ese vínculo afectivo que creamos con nosotros mismos. En la página que yo vi decía sí. Los 5. Eso es lo que decía. Son las líneas de la vivencia. Entonces son, como les digo, la vitalidad que tiene que ver con ese motor vital que nos genera al levantarnos, a caminar, al trabajar, al hacer distintas cosas que nosotros queremos hacer en el día a día. Esa forma original, incluso y orgánica de respirar, de los ritmos, el ritmo cardíaco, el ritmo de presión, que tiene música tu cuerpo. La creatividad, todo aquello que te impulsa a crear. Aunque uno dice, yo no soy creativo. No, todas las personas tenemos creatividad, aunque sea una chispita. Y lo que hace biodanza es potencializar todas estas líneas. Entonces, la afectividad te dices, yo no soy afectivo. Y te invita a que poco a poco te reparentalices, seas afectivo contigo mismo, con la gente que te rodea y con tu entorno, afectivo con la naturaleza, con todo lo que tienes. La sexualidad vista desde el punto de todo aquello que te causa placer. El tomarte el cafecito, el comerte las empanadas, que tú dices, esto es de mi país y te causa esa emoción y esa pasión por tu país, o la pasión por, te pones un perfume o hueles el perfume de tu esposo y dices, wow, te despierta esa sensualidad, esa pasión hacia la otra persona, hacia todo lo que te cause pasión. Y la trascendencia no es ese ser iluminado del o sea, yo soy más que el otro, no. Es el trascender de mi ego, de mi yo, para poder comunicarme con el otro de la mejor manera. Entonces, todas estas líneas de vivencia van a estar presentes siempre en nosotros, por poquito que estén. Lo que biodanza hace es potencializar todas esas líneas de vivencia para que tú posteriormente en tu vida, en el día a día, puedas sacarlas y puedas utilizarlas. Biodanza realmente, después de la clase, se trabaja en una clase que nosotros le llamamos, que tiene una duración de 1 hora aproximadamente, donde vamos a poner la música y vamos a organizar más o menos unos 11 a 13 ejercicios, donde van a estar incluidas todas estas líneas de vivencia. Hay el facilitador escoger las canciones. Claro, de acuerdo al tema. O sea, de acuerdo al tema que tú quieras. Sin facilitador no se puede. No se puede, no. Porque tiene que ser primero una clase orgánica. Exacto. Okay. Entonces, espera, por ejemplo, yo organizo una clase en la que quiero trabajar mi identidad. Porque es uno de los temas, porque temas hay infinitos como la creatividad te puede dar. Voy a poner un ejemplo. Vamos a trabajar mi identidad. Porque primero tenemos que saber quiénes somos nosotros
para nosotros poder proyectarnos al resto y poder vincularme con el otro. Hay una frase súper interesante que decía Rolando Toro que dice: solamente cuando me miro en los ojos del otro empiezo a tener noticias de mí. Entonces, súper profundo, ¿se dan cuenta? Es súper profundo, pero yo no sé quién soy hasta que yo me miro en los ojos de con quién estoy. Eso no quiere decir que yo me veo como superior al otro, sino que me reconozco como ser humano. Si yo estaría con animalitos todo el tiempo y yo veo, ¿qué me sentiría? No me reconozco como un humano. ¿Sí? Entonces, cuando yo empiezo a mirarme en los ojos del otro, me reconozco que soy un ser humano y todo el potencial maravilloso que tengo. Entonces, lo que yo voy a hacer es una clase de identidad creciente. Entonces, como facilitador, voy a programar una clase con unos 12, 13 ejercicios, dependiendo del tema. Y lo que voy a hacer es una clase orgánica, donde voy a tener ejercicios adrenérgicos de mucho movimiento y ejercicios hacia la mitad y terminar el ejercicio que se llaman adrenérgicos y colinérgicos, es decir, donde voy a trabajar la parte de la trascendencia, donde voy a bajar. Los colinérgicos son trabajo afectividad, trabajo vitalidad, trabajo creatividad con movimiento, mucho movimiento. Y cuando empiezo a hacer estos colinérgicos de regresión, desde donde realmente nuestras emociones van a cambiar, va a ser en la fase donde vamos a hacer ejercicios trascendentes, donde vamos a llegar a una especie de trance, no dormido, sino a un trance real, pero muy profundos, donde tu cerebro nuevamente vuelve a salir y te sientes ya con el ejercicio instaurado en tu cuerpo. Entonces, es súper interesante, trabajamos todas las líneas de vivencia y la música, primero que es una música universal. Ok, todo tipo de España, música, de todo lado. Tiene mucha influencia brasileña porque fue realmente donde él trabajó mucho en el método, pero tiene música de todas partes del mundo, pero básicamente música que genere una emoción positiva, no una emoción negativa. Por ejemplo, no vamos a utilizar un reggaetón, por ejemplo, por el tipo de música, por la forma en la que hablan, o por el mensaje que mandan, pero sí vamos a utilizar he escuchado canciones de rock y así, todo como más suaves, todo. Eso, digamos, en una sesión el que organiza va poniendo la música, pero es casi siempre las mismas tipos de sesiones, como casi son parecidas, o depende. No, depende del facilitador, me imagino. Es como más personalizado, como según qué personas estén, esa persona decide qué música poner y así. Verás, es que para crear una clase, tú te tomas, o sea, no es una clase que tú dices, a ver, aquí le voy a poner esta música, el momento en que están aquí tus invitados o las personas que hacen el grupo de biodance. Tú haces una clase previa, tú te preparas para la clase donde vas a decir, bueno, mi tema es la vitalidad, ¿cuál dije que era el tema? Encontrarnos conmigo, exactamente. Entonces yo organizo este tema. ¿Cuál es mi objetivo de la clase? Que las personas que están en el grupo encuentren su identidad, esa era, y se revitalicen para saber cómo están parados en la vida y qué es lo que quieren hacer. Ok, entonces luego digo, ok, entonces vamos a hacer una caminata con identidad. Vamos a caminar y voy a poner en ese caminar quién soy yo. Entonces yo necesito un caminar fuerte, decidido, y luego voy poniendo juegos para el encuentro, para que sea algo de irte conociendo a través del juego, de la risa, de la alegría. Luego voy poniendo movimientos más suaves hasta que llego a un tope donde estoy bien alto, bien adrenérgico, con mucho movimiento, y luego sutilmente empiezo a bajar hasta llegar a la regresión consciente que les comentaba, y luego ir saliendo para cuando me voy, he terminado la clase, me voy del estado en el que estaba unos puntos más arriba. Entonces, pero biodance empieza a trabajar realmente cuando sales de la clase. Porque es cuando tú ya estás en el mundo. Claro, y el verdadero. Encuentros después con el grupo para aplicar
como lo que se aprendió en las clases. No, más bien cuando vas a aplicar en la vida. Claro. Vas a aplicar en tu vida lo que viviste en esa clase. La clase es clase es la batería, Ajá. la que te da los instrumentos, Claro. y de ahí tú vas y en la vida diaria dices, wow, cómo ahora mi caminar, dices, yo siento mi caminar, cómo ha cambiado mi caminar. Yo te digo, yo me maravillaba de cosas que pasaba por los días, todos los días por el mismo lugar y nunca me había fijado que había un árbol ahí. Es porque empiezas a tener más sentido de tu día a día, de vivir el hoy, el presente, el aquí, el ahora. Porque a veces con la vorágine que tienes en tu día a día, vives al 1000. O sea, te levantas, te bañas a control remoto. No sé si les pasa que se levantan y se bañan a control remoto. O sea, es cabeza, cuerpo, te secas. ¿Y algún momento sentiste en realidad cómo te caía el agua por el cuerpo? ¿Cómo te tallabas o te frotabas alguna parte de tu cuerpo? ¿Sentiste cómo estaban tus manos, tu cara, tu cabello con el agua? De verdad que no. No tiene la mente en otro lado. Claro, estaba hasta pensando, ya vas a llegar tarde o algo. Es lo que siempre ya hemos hablado en otras veces con Belén, que es como una, no sé, más en este país, como que uno vive acá para trabajar, ¿no? Como que uno tiene... De verdad que no tiene sus espacios para... Como la mente en el siguiente paso. Sí. Bueno, ahora les hago una pregunta. Sí, no entiendo Ahora les eso. hago una pregunta a los dos. En Ecuador era distinto, ¿no? Siempre. Sí, yo sentía que era distinto. Ahora ¿no Sí. tenemos el tiempo o no nos damos el tiempo? Claro, las dos cosas. Sí. Porque imagina, o sea, lo que no estamos acostumbrados porque no es porque no tengamos el tiempo, es porque no estamos acostumbrados a vivir el aquí, el ahora, en el momento en que se presenta. Estamos acostumbrados precisamente a hacer las cosas a control remoto. O sea, me estoy lavando los dientes, pero estoy pensando, tengo que trabajar esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Sí. Y listo, y coges y sales. Te tomas el desayuno y sientes los sabores. Y a veces ni hay desayuno. Claro, uno está ahí. Que eso es lo peor. Pero porque teléfono, sí, o estás... solo absorbe las noticias malas. Exactamente. Pero levantarse y abrir, por ejemplo, las redes sociales y lo único que encuentras es... Asesinato, Hasta eso también te perturba. Tiempo que ya practiqué no hacer eso en los desayunos, por Pero ejemplo. ponte, el yoga te debe ayudar muchísimo Sí. en el estar Hay como aquí que y el yo- ahora y el presente, sí, ahí me ¿verdad? cuesta concentrarme, me cuesta bastante concentrarme, como llegar ese rato de que usted está, Sí, o sea, literal en las paz. primeras veces, como que la primera Sí. media hora uno se siente ahí medio raro. Y hasta todos Luego ya- conoces como que, ay, haciendo las poses, así. Luego ya Pero como que después, entra ajá. un trance. ¿no? Sí, Ya. de verdad que sí. Parece- Mira, a ti que te encanta, Mauri, la comida y los restaurantes. Eres amante de ir a buscar cosas ricas, de ir a buscar cosas exóticas. Tenemos que volver a hacer el pulpo. Tienes que volver a hacer el pulpo. Pero cuando estás y te concentras realmente en eso y coges y comes y dices, wow, qué rico este lomo, qué rico este pulpo. O sea, ese momento estás en el aquí y en el ahora, disfrutando. Es como tú no sé, digamos, mañana tengo una reunión, lo que sea, uno coge lo que haya ahí ya Exacto. hecho y Sí. le importa que comerá. Es la cuestión de comer, no sé, de llenarse sin como alimentarse, pues, sin tener presente lo que uno está haciendo. Ujú. Eso te digo, la importancia del presente. Ahora, biodanza, el creador de biodanza fue tomando distintos métodos, distintos ejercicios. Entre esos, pónganse, está el tai chi, está el yoga, está ejercicios de movimiento de fluidez, muchísimas cosas que fue tomando. A ver, ¿qué pasa si yo tomo un poquito y hago este ejercicio? Pone la música adecuada de fluidez. Y a ver, vayamos fluyendo como fluyen en el tai chi. Entonces pongo unos ejercicios muy suaves, muy lentos, donde siento realmente el movimiento de mi cuerpo. Hay un ejercicio hermoso, ahorita que me hacen, y él lo tomó de la naturaleza. Entonces te dice, ¿cómo ser en tu identidad? Por ejemplo, te dice, ¿cómo estar parado en mí sin que nada me derrumbe? Entonces te dice, si tú te pones
como una columna una columna de madera muy fuerte y llega un terremoto y tú te mueves, pero estás tan rígido, ¿qué va a pasar? La columna se cae. Pero ahora han visto el bambú. Ese bambú tiene un tallo grueso, bien puesto en la tierra porque tiene unas raíces muy profundas, pero cuando llega el viento es tan flexible que nada le bota. Esa es la idea. Entonces te dice, él vio la naturaleza y dijo, ok, vamos a hacer un ejercicio de estar bien puesto en ti, pero que sea como el bambú. Te pone una música suave, y tú te mueves, tu cuerpo dice, tiene la fluidez del bambú. El viento te llega más fuerte, muévete con el viento. Y tú sientes como tu cuerpo se mueve y dices, terminas el ejercicio y no piensas, sientes. Esa es la idea de la biodanza. Lo más importante es que la música te ayuda a defragar una emoción y les comento esto, en biodanza no hablamos. Esa era mi pregunta, porque por ejemplo en el yoga generalmente la instructora se para, habla y uno le sigue, ¿cierto? Uno está siguiendo, pero nosotros no participamos de nada de hablar, al menos que hagamos esas cosas. Exacto. Pero en la biodanza, por ejemplo, se baila y tampoco se danza y no tiene interacción con palabras. No, con palabras no. Y les voy a contar por qué. Pero tienes unas interacciones mucho más fuertes. Uh-huh. Cuando tú empiezas la clase, la primera parte de la clase es donde nos comunicamos, donde hablamos y contamos nuestra experiencia de qué pasó en tu clase anterior y cómo fue tu semana aplicada a lo que fue la clase. Entonces ahí tú racionalizas lo que viviste y se te queda instaurado en tu mente y en tu cuerpo lo que viviste cuando verbalizas. Pero cuando haces el ejercicio se promueve el que no se hable, porque el trabajo de las emociones está en la parte más primitiva de nuestro cerebro, que es en la parte reptiliana, en el subconsciente. Ahí es donde se trabajan las emociones. Cuando tú verbalizas y hablas, se te va a otra parte del cerebro donde se cambia la acción. Entonces tú dejas de sentir por el hablar, porque estás cambiando el chip. ¿No es cierto? Entonces tú cambias el chip y empiezas a hablar y ¡pac! Se te fue la emoción. Entonces lo que hace biodanza, tú promueves el que no se hable, pero la interacción es distinta porque yo te miro, te sonrío, y tengan en cuenta que, o sea, no todo en biodanza también es pura sonrisa, porque hay emociones muy fuertes que vienes cargando de ti, de tu niñez, de tu adolescencia, de tu estadio ahora, de cosas que te sucedieron que incluso uno piensa que están olvidadas, y lo que biodanza hace es abrirte una cebollita y en la mitad de todo, entonces ya saqué, mentira, todavía está en el corazoncito y va a haber cosas que te causen llanto, por ejemplo. Llanto. Pero saben, lo más hermoso de esto es que se acaba la música y como tú tienes a otro ejercicio, la emoción también se acaba. Entonces, pudiste haber llorado en esa canción porque te acordaste de algo muy hermoso con tu familia, con tu mamá, con tu esposo, con tu hijo, o algo que te haya pasado muy trascendente en tu vida y que eso se quedó instaurado. Entonces, esa música te trajo ese recuerdo, tú le lloras, le sientes y pasas al siguiente ejercicio. Y es otra propuesta, otra la emoción y se te pasó el llanto que tú no te diste cuenta. Y vas a la otra y te puedes pasar un ejercicio, te puedes pasar una clase llorando, pero cuando sales dices, descargué y sientes la espalda con que, ay, saqué todo eso que ni siquiera yo me acordaba que lo tenía. También tiene eso como las otras personas no juzgan al que está sintiendo eso. Exacto. Y cuando yo siempre empiezo mis clases o empiezo el grupo o empezaba cuando estaba en el Ecuador, este es un grupo donde la premisa es no juzgamos, no interpretamos y no aconsejamos, de tal manera que cada persona tiene su proceso y vive su proceso, y como uno está inmiscuido en lo suyo, viviendo tu proceso, tú no ves qué está haciendo, claro, no te fijas qué está haciendo el Mauri. ¿Por qué estará llorando el Mauri? Mauri, pobrecito, no llores, te aconsejo que lo que estés viviendo ya va a pasar, todo tranquilo. No, tú estás en tu
propio proceso. Exacto. Claro. O sea, a lo mucho lo que yo puedo decir en el proceso es verle si está llorando, si es que la persona me permite acercarme o si la persona me lo pide, porque me puedes abrazar, y yo obviamente voy y le abrazo y sostengo a esa persona. Pero no le voy y le digo, deja de llorar porque las cosas pasan y así mismo son. No. Cada uno busca vive su sanación. Claro. Eso. Y hay personas a las que te digo, si yo voy y me acerco y le digo, ¿me permites que te abrace? Y la persona te dice, sí, porque quieres sostenimiento, tú lo haces. Y si la persona te dice, no, quiero vivirlo así, ok, tú le dejas y te retiras y agradecida porque no fue tu momento de sostenerle, ¿no? Entonces tú solamente agradeces y dejas que esa persona viva su proceso como tiene que vivirlo. Hay encuentros el encontrarse con uno mismo eso debe ser fuerte, pero es muy gratificante, muy gratificante. Y te digo, y las cosas se van presentando y van pasando y tú sientes con ese grupo cómo vas avanzando, porque llegas en mitad de la semana y te sientes un mensaje, te dice, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Espero que tu día esté yendo bien y me alegro mucho de verte, de saber que estás bien, o solamente cuéntame. Entonces, cuando te ven te dicen, ¿y cómo te fue con tu jefa? ¿Ya lo solucionaste tu problema en el trabajo? Oye, qué chévere. O sea, es ese aliento que te va a seguir a que sigas con tu vida de una mejor manera. Pero digamos, más debemos hablar de como unas personas que tienen problemas o que quieren superar algo. Alguien que esté, digamos, no debe estar completamente bien, pero alguien que esté como con buena autoestima, sano, bien económicamente, emocionalmente, también es recomendable que lo haga. Pero para mantenerte, imagínate. Claro. No, es que cuando tú llegas a biodanza, no debes tener, o sea, no necesariamente es porque tienes un problema. No es que es una terapia, sino no es una terapia. No es una forma de vida. Pues. Sí, exactamente. Biodanza. ¿Cómo estaría definido? ¿Que va camino a ser una ciencia, una terapia? A la parte psicológica. ¿Qué sería? Biodanza es un método. Es un método. No es una terapia, pero a la larga tiene efectos terapéuticos. ¿Y algún médico sí recomendaría esto? Totalmente. Es que miren, no tiene que ver con la medicina tradicional, pero sí tiene que ver mucho con la medicina, puedo decirte, ancestral, con la medicina parte de la mente. Exactamente. Yo había parecido, bueno, no sé si tiene algo que ver el Reiki, ¿no? El que es como pero realmente no. Reiki, yo doy Reiki. Yo también me certifiqué como terapeuta reikista. Tengo mi 3er nivel de Reiki. Y es a través de yo te paso mi energía. No, es que no es tu energía. Es la energía del universo. Es la energía que tú eres un canalizador. Se supone que esta era la medicina o la terapia que utilizaba Jesús para dar sus milagros. Él, a través de la imposición de manos. O sea, en ningún momento me comparo con Jesús, ¿no? Claro, pero es lo que él ocupaba. Él tenía un conocimiento tan vasto sobre este tipo de energía que todos traemos, no que está dormida, y necesitamos que alguien, un maestro reikista, nos la despierte. Entonces lo que hace es, a través de símbolos que te imponen, abrirte los canales energéticos para que tú puedas hacer esa imposición de manos. Y lo que haces es, tienes unos símbolos sagrados que se ocupan para la parte física, para la parte espiritual, donde tú, a través de la imposición de manos, tú vas sintiendo cómo esa energía que pasa a través de ti como canal va posicionándose en una parte de tu cuerpo donde necesita. Entonces se da energía a través del cuerpo. Ese es Reiki, y te digo que realmente no, pero biodanza, te digo, no es algo que tú digas, ok, te voy a dar biodanza, deja de tomar tus pastillas para la depresión, o deja de tomar tus pastillas para la presión arterial. Pero lo que sí hace biodanza es
Y Reiki tampoco, o sea, Reiki no te dice, te voy a dar esto, tú deja de tomar tus pastillas. Es como un coadyuvante a tu tratamiento médico. Entonces te dice, ok, pero se han dado casos científicamente comprobados y a través de exámenes médicos que las personas que realizan biodanza por un periodo de tiempo logran bajar su nivel de ansiedad y dejan de tomar pastillas para la depresión, para la ansiedad, para porque el insomnio a veces. Para el insomnio. Antes de empezar a grabar, que una persona que está como algún problema de salud también le ayudaría a esto. Pero yo soy muestra, pues, Mauri. Yo les comento, yo fui diagnosticada de cáncer de mama en el mes de en el mes de mayo. Empecé todo esto en el mes de marzo y en el mes de mayo los resultados alojaron que tenía cáncer de mama. Y yo puedo decir que si no tendría la herramienta de biodanza, el proceso hubiese sido mucho más complicado. Yo dejé de hacer biodanza como tal, semanalmente, como lo venía practicando desde el 2016, cuando me vine acá a los Estados Unidos, porque aquí no hay un grupo, que les comentaba justo antes de que empecemos a grabar, aquí especialmente en Carolina del Sur. Y en la ciudad donde estamos no hay biodanza y yo creo que no se conozca, pero uno de mis objetivos es poder hacer sesiones de biodanza más adelante, esperando que este proceso de mi vida vaya superándose y sintiéndome mejor, organizar grupos de biodanza. Siempre, desde que yo llegué acá, ese fue mi sueño. En Ecuador yo lo tenía y lo voy a hacer, eso es un hecho, pero cuando llegó la pandemia, a ver, lo que quiero comentarles es que biodanza es el encuentro humano, es presencial, pero cuando llegó la pandemia no podíamos, sobre todo por el contacto tan cercano que se tiene en biodanza se suspendió. Y era cuando más se necesitaba, la gente que hacíamos biodanza. Porque creo que es el año de los 2 años más fue terrible, exactamente. Yo he escuchado, ya. Pero, mire, eso digo, esta es la parte maravillosa de biodanza. La creatividad, cómo fluye. Que lo que hicieron fue hacer encuentros a través de Zoom. Y yo no vi muchas pantallas. Imagínate, o sea, no tenías el físico, el toparte, el sentirte, la mirada, pero era estar conectados en tu grupo a través de una pantalla. No tienen idea cuántas vidas salvó, incluyéndome la mía. Porque venirme acá a los Estados Unidos, no poder hacer biodanza y la pandemia era terrible, entonces en todo el mundo donde había biodanzantes se empezaron a formar estas redes para hacer las clases vía Zoom. Entonces la pantalla se convertía en tu vínculo de afectividad con el resto de personas y ya no solamente con tu grupo normal, sino que podías conectarte a nivel mundial. Y yo recibí clases con gente de México, con clases de gente de España, con la gente de Quito, con la que estaba tan vinculada, y con gente de aquí en los Estados Unidos. Empecé a formar parte del grupo de biodanza aquí en los Estados Unidos. ¿Qué más hay en dónde? ¿En California? Hay en California. ¿Atlanta? En Atlanta sé que hay un grupo que es pequeño, pero el más fuerte está en California, en San Diego, San Francisco, hay en Nueva York, hay en Miami. Personas de acá, tanto americanos, inglés, claro, hay grupos en inglés. O sea, ya trascendió. Hay facilitadores. La de Latinoamérica es más mundial. Es que mira, que incluso te digo, antes que llegar acá a los Estados Unidos, primero fue en Europa, y el movimiento en Europa es sumamente fuerte. España es un grupo muy fuerte, Portugal, Italia, muy fuerte. Chile, ¿no? Por lo que viene su generación. Chile es fuertísimo, muy fuerte. Argentina es un movimiento amplio, encuentras biodanza en, te digo, 2-3 grupos por ciudad, Buenos Aires, Chile, Colombia es un movimiento muy fuerte. En Quito hay 2 escuelas, hay una en Guayaquil, 2 en Quito, y el movimiento va creciendo. Ahora, como ya empezaron nuevamente las clases, ya está más fuerte, más movido. ¿Y las que hacían? México es muy fuerte. Las que hacían en Zoom tienen como
el mismo efecto a la final de la sesión Cambia o es un poquito. poco menos efectivo? A ver, si es menos efectivo te podría decir que no. Lo que no tienes es el contacto, la validación del grupo está, el apoyo del grupo está. Los ejercicios cambian porque no tienes el contacto. Las rondas son, obviamente, cuando empiezas en ronda es todos mirar en el computador y mirarse en la pantalla del computador y transportarse a ese lugar, sentir. La distancia ya no es física, o sea, es como una energía, donde tú te transportas y tienes otro tipo, ya no puedes hacer, por ejemplo, el compartir de a dos, aunque sí, el compartir de dos es distinto porque tú pones en el Zoom la pantalla y tú fijas la pantalla con la persona que vas a trabajar y se están mirando los dos. Entonces tú haces los movimientos según la indicación que te dan del ejercicio y estás viendo a la otra persona. Efectos sí se tiene y yo te digo que yo creo que después de esto de la pandemia va a existir todavía muchos grupos en Zoom. Muchos grupos en Zoom, sobre todo para las personas que no tenemos el acceso a un grupo físico en la ciudad en la que estamos, por condiciones de distancia, por condiciones de salud. Muchas personas quedaron delicadas, no pueden acudir. Entonces se crearán grupos de Zoom para las personas que no puedan movilizarse y que necesiten este tipo de clases. Como decíamos antes de grabar, de una persona que estaba en silla de ruedas también lo podría hacer. O por supuesto que sí. Con sus manos o como... Mira, son como adaptados. Primero que es, como les decía en un inicio, es un movimiento orgánico. No necesitas, más bien dicho, trabajas a tu propio ritmo y a tu propia condición. Cuando salí de la primera cirugía de cáncer, donde me realizaron mastectomía y lumpectomía, yo a las 2 semanas hice biodanza. Y fue esa batería que me decías tú, que recargas, decía, me siento bien. ¿Cómo hacía los ejercicios? A mi ritmo, con mi respiración, con mis movimientos, lo que podía. Pero la energía que te da todo eso, el moverte orgánicamente, es lo que te ayuda. Entonces, personas que hacen en silla, mira, hay biodanza para los niños, para los jóvenes, porque es distinta la metodología que utilizas o el tipo de ejercicio. No puedes hacer un mismo ejercicio para un niño que para un adulto de 60 años. No hacer los grupos, no se mezclan. No se mezclan. Sí es bonito trabajar entre todos, pero haces una clase en familia donde todos se integran igual, es distinto. El objetivo de la clase, por eso. Cambias el objetivo de la clase, obviamente. Por eso el facilitador es el que va a guiar la clase. Exactamente. Pero hay biodanza para las personas de la tercera edad, para personas minusválidas, donde el movimiento no es fuerte ni impactante, sino que ellos lo van a hacer a su ritmo, cuidando su respiración, cuidando que el hacer ejercicios que no sean bruscos para ellos hasta donde tú puedes. Como les digo, va cambiando el sistema y lo vas haciendo de acuerdo a tu movimiento. Otra persona puede estar más vital, moverse más fuerte, porque su ímpetu, su cuerpo le permite. Al que no le permite, pues va despacio, va con calma y va a su ritmo. Entonces les digo, realmente y también biodanza tiene un proceso. Entonces tú vas con unas clases de inicio donde los ejercicios son más suaves, de conocimiento, de ir despacio, de ir explorando. Luego viene ya donde tú estás inmiscuido, donde ya vas haciendo proceso con biodanza hasta que tienes las clases de radicalización, es decir, donde tu cuerpo, tu mente, tu alma ya tiene instaurado en sí la biodanza y ya tú solamente vas haciendo proceso, pero ya tienes ahí adentro. Ya está. Y ya cambias, o sea, se ve tu cuerpo, es otro movimiento, otra fluidez, el caminar, el respirar. Mira, ya no tienes temor de acercarte a alguien y mirarle a los ojos, el pedir si te permite dar un abrazo. O sea, yo soy una persona, como buen latino, súper afectiva, donde ves a alguien y dices, hola, ¿cómo estás? Y les abrazas
Y no sé si a ustedes les pasa, pero aquí en los Estados Unidos es bien difícil. No, o sea, es rarísimo. Y uno a veces cuando está abrazando hasta más ya déjame. claro. Como solo el simple hecho que uno saludaba de beso a las mujeres. Claro, y aquí Acá es como sí. que... Yo ¿Cómo no sé están? ni cómo saludar todavía, es como raro. Sí, como... Sí, sí, hola. No sé. Y cuando ves con alguien que te encuentras y que le conoces Sí. y te place el ir, saludarle y abrazarle y te quedas sintiendo, o sea, y lo más impresionante de esto es cómo el ritmo del corazón se sincronizan, los dos ritmos del corazón, y empiezas a sentir como el late a tu mismo ritmo. Y yo les invito a ti con tu esposo, abrázale, pero siente el abrazo de ponerte tu corazón junto a su corazón. ¿Qué es lo que haces cuando te abrazas? Pues los corazones quedan ahí. Tú le abrazas y vas a ver cómo, si él viene exaltado, enojado, ofuscado, y tú estás bien, tú le abrazas La energía. y va a empezar a sincronizar y van a latir en un tiempo, y vas a ver que a lo mejor tu esposo te dice, ya me tranquilicé, o solamente en la mirada de él tú vas a decir, ya, o sea, ya como que se aplacó. Uh-huh. Y es muy difícil que tú adoptes su humor o lo que él está pasando por su temperamento, porque le está pasando, sino que él adopte el tuyo, el de la tranquilidad, el de la calma, el de la felicidad. Yéndonos un poco más atrás, al principio, ¿cómo te enteraste o quién te dijo? O Claro, ¿cómo usted se hizo facilitadora? ¿Tuvo Oye, salir de algún problema? ¿O dónde fue eso, en Quito? ¿O en algún... Fue en Quito y fue, yo digo que fue la biodanza 16, en el 2006. 2006, claro, 4, 10, 20, 14, 16 años. No, ¿Sí? Más, pues. Vamos en el 2022. En el 26 son 20 años, menos 4, Ajá. 16 no está bien. Está bien, Sí, 16. Sí, porque 2006 Al más 4, 10. Más Más 10 12. son 20. Claro, Y 2 16. 16. Pero es bastante. es un montón de tiempo. Hace dos y dos son Tres no hicimos matemáticas. Bueno, digo que realmente a mí la biodanza me encontró en un momento muy especial de mi vida. No sé si a ustedes les ha pasado, pero es cuando se van al mar y viene una ola y ¡pac! Te bota. Y te estás levantando de la ola y ¡pac! Te cae la otra y te revuelca otra vez. Y vienes y apenas te estás ¡boom! La otra. Bueno, así estaba en mi vida. ¿Por qué? O sea, era un montón de cosas, como que todo te viene pasando. Lo que recuerdo claramente es que ese día... ¿Fue una coincidencia o fue como tú buscabas? No, algo el para- universo, no. O sea, yo nunca dije, hoy voy a ir a buscar biodanza, no. Claro, pasó. El universo, en su infinita bondad, conspiró. Porque te digo, ese día, especialmente ese día... yo tenía que pagar una deuda de $2,000 y tenía $2,000 en mi cartera, iba a pagar la deuda y me robaron los $2,000. Ay, Dios mío, para variar. Para variar, me robaron los ¿Cuánto ha $2,000. pasado? 16 años y no ha cambiado. Está peor. Ay, Dios mío. Saludos a Lazo. Entonces, yo iba caminando por la calle en esa ofuscación y de pronto me encontré con mis dos maestras de biodanza, una de ellas amiga de mi mamá desde la infancia, fueron compañeras de colegio, hasta ahora se llevan, y otra voy a nombrarles, María del Carmen Gijón, que es maestra de la que ella es la directora de la Escuela de Biodanza en Quito, y María Susana Vela, que es otra de mis maestras, que es la otra directora de la otra escuela donde yo me gradué de facilitadora. Ellas dos iban por la calle y yo también, y yo no me di cuenta, les soy sincera, no me di cuenta. Me he estado cruzando la calle. Cuando yo sentí a alguien que, me estaba bajando la vereda para cruzarme la calle. Después que te Y los robaron. carros. Después de que me robaron. Ay, Sí, claro, ya. exactamente. Con pistola, Desorientada. No. ¿Cómo me sacaron el dinero? Ni me preguntes. No me di Me cuenta. bolsillar. Exactamente. Con la Gillette, mío. Me sacaron y yo, no, me sacaron la billetera. Sí. Y yo iba caminando por la calle con esa ofuscación, me he estado bajando de la vereda cuando siento que alguien me coge y me jala y me sube a la vereda. Era María del Carmen. Moniquita, ¿qué te pasa?
Y yo llorando y me dice, ¿qué te pasó? Me acaban de robar y tenía que pagar la deuda, bla, 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 bla. Y para no hacerles larga, me dijo, no te estoy preguntando si quieres, te estoy diciendo que hoy en la tarde, a las 6 de la tarde, en tal dirección, vas a una clase de biodanza. Y realmente a este tipo de procesos tú nunca le exiges. No exiges a nadie a que vaya, porque esa es tu voluntad. Pero ella hizo conmigo algo que no debía haber hecho, pero que me salvó la vida. Y así empezó mis clases de biodanza, empecé a irme, empecé a sentir mejor y mejor y mejor. Antes de Nunca. O sea, yo ya trabajaba en desarrollo personal y había hecho varios encuentros de desarrollo personal, precisamente con María del Carmen, donde te vas a un encuentro y se hacen ejercicios de distintos tipos de ejercicios de desarrollo personal, pero no biodanza. Y a partir de eso empecé a hacer biodanza con ellos y me enamoré tanto. Te digo que una de las pasiones de mi vida realmente es biodanza. Y decía, yo voy a hacer esto cuando haya la oportunidad, yo voy a estudiar esto, voy a estudiar. Una conexión fuerte para haberte dado como el tiempo de aprender y ser la... Y ser facilitador. Claro, y les digo, yo les venía diciendo, ya, póngase una escuela, ya cuando ellos terminaron en el 2009, y yo puedo decir con todo el amor del mundo, yo fui su conejillo de indias, porque a donde ellas iban y cosas que tenían que experimentar, las hacían conmigo, y yo sí decía, yo lo hacía. Y cuando ellas ya terminaron y después de su proceso y seguían haciendo biodanza, primero hacíamos cada 15 días, empezamos haciendo una vez al mes, después cada 15 días, después ya era semanal y yo seguía, y a donde se iban, yo decía, y vamos a hacer esto, y yo iba. Siempre estuve primerita ahí con ellas. Ya siempre. era una cosa más de parte de la, sí. Como dice uno, tiene que alimentarse, vestirse, sí. Y cada vez me seguí sintiendo mejor y mejor y mejor y mejor, y dije, ok, o sea, este es mi camino, esto es lo que yo estaba esperando, el universo conspiró para que así sea, y ya después tanta insistencia, cuando un día recibí la llamada de María Susana, me acuerdo, y me dijo, quiero contarte que abrimos la escuela en Quito. Y yo fui la primera inscrita y ayudé a buscar gente. Ok, busquemos gente y formamos un grupo hermosísimo, todas mujeres, porque en Ecuador, puedo decir que en Ecuador, porque en el resto del mundo hombres y mujeres hacen biodanza. La mayoría somos mujeres. Pero cuando un hombre se inmiscuye en biodanza, la transformación que tiene es hermosísima, hermosísima. Tuvimos algunos hombres, no en el grupo, no de los facilitadores, sobre todo en el que nosotros formamos, pero sí en las clases semanales. Y cuando ponen la energía femenina y la energía masculina se unen, esos grupos son tan fortalecidos que es hermoso. Entonces, les digo, hicimos un grupo lindo. Ahora ya hay hombres en la escuela y se va aumentando. Entonces es muy chévere. Ya cuando decidieron formar la escuela, fui la primera inscrita, como les conté. Fuimos del primer grupo que sacó la escuela de Ecuador como facilitadoras, y al ratito yo me vine. Entonces eso fue recién, en el 2016. Yo en el 2016, exactamente, me gradué como facilitadora en junio. Pero yo ya tenía mi grupo en Quito, que hacíamos biodanza los jueves. Trabajé con una empresa. Es que la aplicación de biodanza es infinita, como les digo, y lo hermoso de biodanza también es que hay distintas especializaciones para hacer. Les hablaba hace un rato de que biodanza no es terapéutica, más sí tiene efectos terapéuticos. La única parte terapéutica de la biodanza es el minotauro. ¿Qué es el minotauro? Es realmente el enfrentamiento de los miedos a través de unos ejercicios. Entonces ahí sí se trabaja con el miedo, porque biodanza siempre trabaja desde lo positivo, de lo poquito que tú puedas tener de afectividad, creatividad y todas las líneas de vivencia. Lo que hace biodanza es potencializar para que eso vaya creciendo. Pero Minotauro trabaja con los miedos. Entonces es un trabajo súper fuerte, donde estás
en un encuentro, en un grupo cerrado, en un espacio solamente para trabajar eso. Los miedos, súper lindo, pero es muy sanador, muy, muy sanador. Trabajas 3 días, súper intenso, pero totalmente sanador. Hay biodanza con distintas aplicaciones, la del Minotauro que les comento. Yo hice Minotauro, y creo que soy la que más ha hecho Minotauros en Quito. Tengo como 7. Minotauro. Porque es el mito del Minotauro. El mito del Minotauro. Mitad toro, mitad hombre. ¿Mitad humano? Sí, y mitad humano, exactamente. Oh. Y es que el arquetipo del Minotauro es representa el miedo en el laberinto, y el laberinto representa la existencia. Entonces se trabaja con ese arquetipo para trabajar los miedos. De ahí hay otras aplicaciones, como son biodanza para la adolescencia, que se trabajan con adolescentes que están en esa etapa tan difícil de que no son ellos mismos, porque no son niños, no son adultos, todavía no se sienten mujeres o no se sienten hombres, y es esa etapa tan difícil que se trabaja, y es muy chévere trabajar con ellos, que se trabaja con unos ejercicios muy creativos, mucha vitalidad, donde ellos se vayan encontrando. Entonces logran ir botando como esa parte de frustración en la que se encuentran en ese momento. Hay biodanza para niños, donde se trabaja puro juego. Con ellos tienes que trabajar muchísimo juego. Hay la biodanza para las personas de la tercera edad. Hay biodanza para personas con cáncer. Hay biodanza para trabajo con arcilla. Hay la biodanza organizacional, que es una de mis pasiones. ¿Se imaginan lo impresionante que es trabajar con una empresa? Que necesitas en la empresa que todo trabaje como un reloj, ¿verdad? Un reloj en el que todo va engranando. Pero cuando algo no está en su funcionamiento, cuando el minutero se atrasa y ya no te da la misma hora, cuando el segundero se quedó estancado por aquí y ya no hay ese trabajo en equipo, ya la empresa ya no funciona de la misma forma. Cuando tú le ves a tu compañero como tu enemigo, en vez de ser el apoyo, el que te ayuda. Cuando hay la rivalidad y tú le escondes las cosas. O sea, cuando ya tal vez el ambiente... Cuando el ambiente es tenso. No, a veces me puse a pensar, otra vez, digo, parece que el ciclo de parte y parte. ya se acaba. Y cuando llegas a una empresa y dices... Y lo que ve en la organización donde está le afecta a uno mismo, entonces uno ya no hace ni... Exactamente. Ahora, ¿a quién afecta? A todos. Porque verás, y a la empresa, sí, te afecta a ti como trabajador. Y la empresa es lo que... ¿Y quién pierde? Exacto. Ahora, imagínense lo que es trabajar con una empresa, donde hay gente que ni siquiera se saluda. O sea, tú llegas y, pucha, ya llegué a este lugar y ahí está. Uy, no quiero ni ver. Exacto. ¿Cómo es el ambiente laboral? Exacto. Llegas y primero no te levantas con ánimo. Sí, llegar a trabajar y trabajar así tediosamente no produces. Uno ya está solo viendo el reloj a qué hora se acaba. Claro. Exactamente. Sí. Ahora, ponte a trabajar. Es difícil, súper difícil, pero es súper chévere. Yo trabajé con una empresa. Te contrata el jefe de la empresa. Te contrata el jefe de la empresa. Y lo que tú haces es, primero pero eso debe ser un jefe, un líder, porque quiere a los trabajadores. Porque no creo. Realmente no les interesa. Pero realmente eso sucede porque es porque no hemos ido probando, o la gente no se ha ido dando cuenta de lo importante que es tener la gente que esté no conforme, sí feliz con lo que hace. Entonces, si tú ves que tu empresa no está yendo bien en ese sentido, un jefe con visión hace lo contrario. Entonces, a la persona que no le interesa el perder plata o ganar plata por el dinero, sino por el bienestar del mismo y por el bienestar de su gente, es la que hace. Entonces, les cuento, yo trabajé y con eso hice mi tesis para graduarme de facilitadora. Era trabajar en una empresa
La dueña de la empresa hacía biodanza. Entonces, obviamente ella sabía de los beneficios que había. Claro, entonces ella, un día ella comentó en estos encuentros, ella comentaba que estaba teniendo mucho conflicto en su empresa, que no lograba salir en determinadas cosas y que veía como el trabajo se estaba retrasando. Entonces, yo inteligentemente y mi creatividad se prendieron y dije, fui donde ella, donde mi querida amiga Dorly, le digo, Dorly, permíteme hacer biodanza con tu empresa. Entonces ella me quedó viendo y me dice, a ver, ¿qué tienes pensado? Le digo, verás, primero es por mi tesis, pero me parece un tema súper interesante, la biodanza organizacional, y habíamos visto de qué trata, trabajar en las organizaciones, y podemos hacer algo bien chévere con tu empresa. Y me dijo, ok, tenemos el espacio, ¿qué te parece si voy a hablar con las personas de la empresa, obviamente, y les voy a proponer, ¿qué te parece si hacemos una hora antes de la entrada o media hora antes? La empresa da un tiempo, los empleados dan otro y en conjunto hacemos. Y tuvimos 16 clases en total, las 8 primeras fue el que primero ellos lleguen, cogerse de las manos, ni de locos, o sea, el primer encuentro fue, claro, o sea, claro, o sea, si algunos no se llevaban, entonces era así, uy, claro, ¿qué pasó? Entonces fue, ok, vamos a hacer una ronda, les comentamos, esto se trata de la biodanza, les explicamos qué vamos a hacer, cuál era el objetivo que queríamos lograr, el trabajo en equipo, y empecemos a danzar. Entonces, ¿cuáles eran sus inquietudes? Es que yo no sé danzar, es que yo no puedo, es que a mí no me gusta, es que no sé qué, que no sé cómo. Y las miradas tú veías ahí que si podían, se pagaban un cuchillazo, así, ¿no? Y decía, bueno, entonces con cautela. Íbamos, entonces el primer encuentro fue, a ver, nos vamos a reunir, vamos a hacer una ronda de inicio. No les hice tomarse de las manos, sino que puse la música y fue... vamos a ir dando la vuelta en sentido de las manecillas del reloj. Aquí nadie es más que el otro, todos somos un grupo y este va a ser el reloj que vamos a empezar a organizar para que el grupo empiece a trabajar. Pusimos la música y el segundo fue un caminar y ver la disociación de muchas personas fue impresionante. Entonces caminaban como robots, muy rígidos y todo, entonces a que respiren, a que después de ejercicios de ir soltando su cuerpo, un poco de juegos y no se miraban. Y así empezamos. Ya en la cuarta clase ya pudimos coger, ya les pudimos decir que se cojan de las manos, ya se veía, ya se saludaban. O sea, ya era, ¿sabes qué necesito? Ya, eso en el grupo, pero ya en el trabajo Dolly decía, o sea, venía y me contaba, decía, te cuento que ya, dice, no sé cómo, pero el trabajo salió, ya el uno ya no fue mezquino con el otro, le pedí que tenía que darle tal, o sea, para que la otra persona siga. La primera persona tenía que terminar su trabajo y pasarle al siguiente. Como en cadena. Como en cadenita. O darle los documentos porque si no el otro no podía seguir. Entonces ya no era, ¿qué fue que no me entregas el trabajo? Entonces ya el otro dice, ya terminé, te lo entrego. Entonces es eso. Y así te digo, ya en las 16 clases, cuando terminamos las 16 clases, el ver que ya se miraban, el que llegaba y decían, ¿qué fue, hermano? ¿Cómo estás? Y se saludaban con palmada y las chicas ya con besito y tú dices, wow, qué gratificante que es eso. Se imagino que usualmente eso la gente busca como para una mejor, no sé, en este caso de las empresas, para un beneficio económico, pero al final lo que importa es como el cambio en las personas. Es que sí, porque si tu empresa funciona bien, tienes un buen ambiente laboral, eso repercute económicamente en ti, porque se siente cuando una empresa no está bien. O sea, tú no quieres entrar a comer ahí, tú no quieres entrar a comprar ahí, y obviamente el ingreso económico, tanto para el dueño de la empresa como para los trabajadores, ya no es el mismo, pues. Entonces, si un jefe está teniendo buenos ingresos, te digo, bueno, ¿saben qué? Voy a subirles el sueldo, aunque sean 50 centavos, aunque sea $1 o una bonificación. Entonces, la gente se siente anímicamente bien, se siente predispuesta para hacer un mejor trabajo, económicamente le está funcionando y el dueño tiene mejores ingresos.
Entonces, es como les digo, es un reloj que se va engranando y todo va fluyendo. Y la fluidez que da biodanza es maravillosa. Justo veía hace poco una noticia que salió de esta, dice que el dueño de la empresa como de las cosas del baño, va a Viña, se fue a la quiebra y ya va a desaparecer la empresa, entonces dice que despidió como a 20,000 personas de toda la empresa y ese mismo día se suicidó. Wow. Se lanzó ahí de un edificio. Dice que no pudo con tanta presión. Claro. Que también porque uno también piensa como el trabajo nomás, pero también causa estrés, te afecta en tu propia vida. Claro, ya va todo. Pero también es porque, es porque estamos en un mundo tan material, y nos desligamos del ámbito humano. No vemos más allá, sino el ganar dinero, cuando todo va de la mano, ¿no? O sea, lo que hemos hablado durante todo este proceso. Si tu empresa está bien, tus empleados están bien y el contrario, y viceversa. No hay otra opción. Y si hay muchos empresarios muy visionarios que trabajan primero en la gente y su empresa surge sin hacer el esfuerzo por ganar dinero. Su aportación es diferente, o sea, yo invierto dinero no en contratar más máquinas, no en contratar más sistemas, si eso ayuda, sino primero en fortalecerme en la gente con la que trabajo. A veces el cliente no es el primero. Nosotros el cliente tiene la razón y el cliente tiene que ser lo primero. Y en realidad no es así. Primero son tus empleados. Y el empleado va a cuidar los clientes, exactamente. Y mira, esas son de las pocas aplicaciones. Ahora hay biodanza acuática, la bioacuática, que es otra de las maravillas. Es en una piscina. Las condiciones tienen que ser muy especiales, por ejemplo, que el agua esté a una temperatura de 28 grados centígrados. No sé cuántos son en Fahrenheit. No sé. Creo que son 70, no sé, ya, 80. Pero es la temperatura corporal 28, porque la inducción en este tipo de ejercicios es muy regresiva, se trabaja muchísima trascendencia y lo que se logra es llegar hasta estados intrauterinos para volver a tu esencia, tu origen. Trabajar traumas de la infancia en tu líquido amniótico. Claro. Debe ser algo. Entonces, trabajas la parte afectiva súper fuerte. Por eso cuando haces, por ejemplo, este tipo de trabajos, ya debes de haber tenido una experiencia en biodanza. Ya debes de haber tenido algún proceso en biodanza para que puedas llegar a trabajar esto. Entonces sí llegas a unos estados de regresión consciente, porque estás consciente de lo que estás haciendo, pero tu trabajo emocional es tan profundo, tu trabajo orgánico es tan profundo, la regeneración celular es tan profunda, que te digo, llegas a estos espacios para salir renovada, o sea, con las funciones originarias de vida. Vamos, 1:13. Tenía yo algunas preguntas, pero ya todo casi hemos hablado. Sí, ¿Tú alguna? Igual, no. Bueno, una tal vez, creo la última que tengo, como, bueno, no sé, dices que en un futuro podrías hacer unas clases tú acá en Estados Unidos y también sé que has viajado, que también trabajas en cosas del turismo y así. Sí. Como, no sé si el idioma en este caso, que si lo hicieras acá, afectaría en dar las clases a gente que no habla español, o sería o si es muy importante la comunicación, o sería más fácil solo comunicarse a través de los ejercicios. No, o sea, sí necesitas el idioma, pero las primeras sesiones. Bueno, yo me planteé varios objetivos cuando vine acá. Y les digo, cuando me hicieron, una de las preguntas que me hicieron cuando finalicé mi tesis fue, mi maestra me dijo, ¿cómo te ves de aquí a 5 años? Y yo cumplí 5 años ahora. 5 de septiembre son 5 años que estoy aquí en Estados Unidos. Acá 5 años. Y mi respuesta fue, yo a los 5 años me veo haciendo biodanza y dando biodanza en los Estados Unidos. Por eso cuando el Mauri me dijo, ¿qué te parece si hablamos de biodanza? Fue... ¡pah! Se acordó. Te digo, lo que pides al universo, eso se da. Y yo quiero empezar, y mi objetivo fue hacer biodanza con hispanos.
No digo que descarte para nada hacer con personas de habla. Poner, o sea, un traductor, un subtítulo. No, ¿sabes por qué? Diferente. Sí, porque un traductor va a traducir literalmente las palabras que yo digo. Pero la emoción con la que yo digo no es la misma, y es con la que tú induces realmente el ejercicio. Que sí quiero, uno de los propósitos también es el hablar inglés fluidamente para dar clases en inglés, sí. Pero quiero empezar con hispanos. ¿Y por qué quiero empezar con hispanos? Porque realmente muy interesante, porque muy como que pues acá el hispano se comporta muy distinto a como uno es en su propio país. sí. Y te digo, y realmente con la gente que nos hemos topado aquí en las circunstancias, muchos, no hablo de todos, exactamente. Muchos, no digo de todos, la parte que vienen es difícil. Ponte, yo soy muy agradecida con la vida, muy agradecida, porque yo vine en unas circunstancias muy hermosas. O sea, yo vine enamorada, vine a formar una familia con mi esposo, no vine a... Yo decía, yo voy a venir a trabajar, a ayudarle a mi esposo, a estar con él y formar un hogar con los hijos que él ya tenía, ¿sí? Yo no soy mamá. Entonces dije, se te arma algo muy lindo. Estar fuera de tu país es difícil, pero si me preguntan realmente, extraño muchas cosas del Ecuador. Extraño la comida, extraño las personas, pero si me dices si extraño el Ecuador, extraño el turismo, los paisajes hermosos que tiene. Pero si dices extraño del Ecuador, lamentablemente debo decir que no. ¿Volverías a quedarme en el Ecuador? No. Es la mayoría de preguntas que hacen. Es que mucha gente eso es lo que te pregunta, sí, pero a veces al inicio, porque yo por ejemplo no le puedo decir si sí o si no, porque todavía como que me siento perdida. Es como que todavía no logro ese equilibrio de decir, yo voy 2 años aquí recién, pero aún no me siento, como yo digo, en mi zona de confort al 100. Claro. Todavía me visualizo allá. Cada vez es menos, sí, con muchas cosas. Pero yo no sé, Me comparo. Cuando me preguntaron recién, yo quería decir así y no tenía respuesta. No tenía respuesta. Imagínese, yo decía, no, si todo el mundo, es que es tu familia, es que tú tenías una mamitis muy fuerte, es que es esto, es que es del otro, o sea, ahí vienen las sugestiones. Tantos procesos. No le puedo decir por qué aún no me siento hacia el 100. Yo te digo, yo también al inicio también te digo, hay momentos muy difíciles y dices, no, yo me regreso. No, yo me regreso. Sí, no, pero ya después te digo, me pongo a pensar y no ha sido fácil estar lejos de la familia, no ha sido fácil el vivir acá otras circunstancias. Yo no pensé que me iba a quedar nunca en la casa, nunca. Mi proyecto era trabajar y todo. Cuando de pronto... quienes le conocen al Mauri saben que tiene una hermana y ella necesitaba trabajar, o sea, no era otra opción, y tenía su bebita y fue a hablar con su papá y conmigo de que necesito ayuda. Y ok, Gaby, ve a trabajar. Nos quedamos con la bebé y yo tomé esa opción. Para mí fue también de no tener hijos a tener una nieta, crear una nieta, y ha sido un proceso hermosísimo. Muy duro porque no estaba preparada tampoco. Claro. Pero digo, todo esto me ha ido dando a biodanza, y aunque no lo crean, verle a la Titi hacer biodanza conmigo es severísimo. O sea, ella se pone, hace los que quiere, hace, y los que no quiere hace como niña, pues obviamente. Donde esté el juego, ella se queda. En los ejercicios profundos, esto no es para mí, coge y se va. Pero está, abuelita, dancemos, me coge las manos, ella baila, todo. O sea, es hermoso. Pero... Sí, hay procesos, y por eso les digo, yo quiero empezar biodanza con personas hispanas, porque para no todos el proceso. Y lo más difícil que yo veo dentro de todo esto es, primero, la parte afectiva, cuando han dejado todo, y como tú dices, Mauri, están solos, muchos están solos, y solo es su trabajo. Otros... no tienen una identidad, han perdido su identidad porque ya no son ni mexicanos, ni guatemaltecos, ni salvadoreños, ni son gringos y se ven perdidos. O sea, no soy esto de aquí, ni soy esto de acá, y estoy en la mitad, en un limbo en que no sé qué soy. Yo también, hablando de eso, de las personas, o bueno, según yo conozco de personas jóvenes de mi edad que han nacido acá, son como segunda o tercera generación de hispanos,
están como en ese limbo de que no sé quién soy. los gringos le tratan de hispano y los hispanos le tratan de gringo, exacto. O sea, está como no se pertenece claro, ni al uno ni al otro. Y eso según a la conveniencia. Para unas cosas eres gringo y para otras cosas eres latino. O sea, es bien difícil y te sientes perdido. Claro. Y les cuento que realmente ahora es un proceso súper importante por el que yo estoy pasando y me doy cuenta de que como les digo, tengo la bendición de que yo he tenido un apoyo, porque yo tengo una familia y para mí no fue difícil, o sea, es muy difícil pasar el tema del cáncer, pero no estoy sola. Yo me pongo a pensar en esas mujeres que están solas aquí y que no tienen un proceso de cáncer, pero tienen solo una enfermedad y esa enfermedad les obstruye el trabajar. No tienen quien les apoye, no tienen quien les ayude, no tienen quien les pase una medicina. Y me parece terrible. Entonces yo he buscado ahora, y eso es lo que me ha ayudado Biodanza, el buscar cuál es el propósito de lo que a mí me está pasando. El no decir por qué a mí me pasa esto y volverme en una víctima, sino el preguntarme ¿para qué me está pasando esto? ¿Qué me está enseñando el universo sobre esto? Si quiero hacer biodanza, ok, lo voy a hacer. Me he demorado, sí, quería que este proceso salga más rápido también, pero todo pasa en el momento en que tiene que pasar, no antes, no después. No estaba preparada, posiblemente ahora tampoco, tengo que fortalecerme más, pero siento que el proceso está saliendo y por eso quiero agradecerles porque esto es una buena forma de dar a conocer este mundo maravilloso de biodanza, de que voy a ponerme el propósito para pronto hacer una clase y invitar. Y dejaremos las formas de contacto. Exactamente, para que podamos volver a grabar a ver cómo ha avanzado. Hermoso, realmente hermoso y preguntarse en la vida por situaciones difíciles que nos pasen, vivir el día a día, vivir el momento y sobre todo el preguntarnos ¿para qué me está pasando esto? El buscar el objetivo de por qué la vida me hace que pase esto para un fortalecimiento en mí. Entonces yo pienso que sí, que va a ser un buen proceso y vamos a sacar algo positivo. No, muchas gracias por la apertura. Yo estoy ahorita como en shock. No, de verdad, todo el tema. Mucha información. Sí, y es una información que a veces uno piensa y dice, ay, ahorita, por ejemplo, cómo quisiera tener una clase de esto. Así me da unas ganas de formar parte de esto. Todavía para aliviarse y todo. Pueden mandarle. Pero todavía hacemos ¿será en Zoom? como ¿sí? una primera clase en Zoom? No, será una persona. Yo les invito, más bien, yo diría, déjenme organizarme un poquito. Exactamente. Y vamos a programar una clase. Sí. Ayúdenme a buscar personas que estén. Yo creo que después de oír lo que hemos tenido hoy, sí podemos trabajar con gente, hagamos invitaciones, formemos un grupo. No tiene que ser grande, va a ser un grupo pequeño. Algunas personas se quedarán, algunas personas se irán, porque es muy... lo voy a poner desde este punto. Sí es muy conflictivo el momento en que tú te enfrentas a ti mismo. Por eso la biodanza es tan amorosa y hacerlo desde un proceso muy, muy amable. Pero sí es conflictuante, ese es cuando tienes que mirarte a ti mismo y trabajar las cosas. Pero mucha gente se queda, la mayoría se queda. Y hay gente que no está preparada, pues tendrá que esperar su proceso. Pero hay gente que está ávida y los resultados son hermosos. Pues esperemos que se dé esto un futuro no muy lejano, que se dé, y gracias por la apertura. De verdad, esta información pues es importante porque a veces mucha gente iba a comentar de la parte psicológica. A veces en este país uno quisiera tener, por ejemplo, un mentor, un psicólogo en español y no vía Zoom. O sea, yo hablo de mi persona. Digo, ay, ¿por qué? Yo quisiera a alguien que esté con esa apertura de poder escuchar o simplemente hablar, pero en español, así. Sí. Y no hay, y por ejemplo, cuando usted me habló de la biodanza y me decía que la persona que generó esto también fue psicólogo, digo, todo tiene que ver a veces con la mente. Fue psicólogo, antropólogo, artista. Sí. Y realmente fue
yo puedo decir que fue un hombre salido como del extraterrestre, como un extraterrestre, ¿me entiendes? Porque para el tipo de cosas que él hizo, en el tiempo que lo hizo, era como ser un visionario. Claro, que yo, mi primera vez que le conozco, igual yo le digo, usted es una persona que genera mucha paz, como que da ganas de estar relacionándose. Yo sí agradezco mucho el tema. Gracias, Mau, por la invitación también para formar parte de esto. Bueno, con eso creo que hemos tocado bastante el tema y bueno, tal vez en un futuro cuando estén listas las clases así ya podemos hablar más a fondo y darle ya de la experiencia tal vez. Sí. Ajá. Bueno, eso sería todo y gracias a todos por escuchar. Nos vemos en otro capítulo. Síganos como @ y luego podcast en Instagram, Twitter, TikTok, todo. Ya creamos YouTube también. Vamos a estar subiendo los capítulos anteriores y los que hicimos en video ya mismo. Y bueno, @ecoamari con Y igual. Y no sé, algo más que quieran decir. De mi parte no, pero agradecerles. Ya nos vemos prácticamente en pocas horas después. Sé que van a hacer otro capítulo para que escuchen. Pero este está interesante. Yo siento que mucha gente va a quedarse aquí como oyente para... Estamos ahorita, no hemos subido mucho, pero tenemos algunos ya grabados. Sí, ya iremos entonces escúchenlo y no se desconecten, que van a seguir viniendo muchos temas interesantes para las personas que les interese esto. Muchas gracias una vez más y pues nada. Si desea tal vez un mensajito o alguna despedida. Bueno, yo ya realmente, chicos, agradecerles. Y ya se dieron cuenta que el tema a mí me apasiona. Sí. Pero lo que puedo rescatar de esto en el sentido más amplio es que realmente necesitamos personas como ustedes que difundan este tipo de trabajos. El de conocernos a nosotros mismos, el de disfrutar sobre todo de la vida, que la vida es muy efímera, se va en un minuto y el pasar solamente trabajando o solamente viéndole problemas a la vida no es vida. Entonces veámoslo desde el lado positivo. Por difícil que sea la situación, hay un lado positivo. Sigan difundiendo estas cosas, sigan trabajando. Espero que llegue a muchas personas, que se queden, que sigan escuchando su post y pues pronto tendremos noticias. Ya, chao. Chao. Nos vemos. Bye.